medicamentos hay escasez, y vemos que esto se ha venido presentando desde hace un año aproximadamente, pero ha empeorado en los últimos meses, ¿sí? Entonces y no es algo de una región puntual, sino que es algo ya generalizado. Eso es lo que está pasando en toda Colombia. Es ahí que le estamos preguntando a Limiva, díganos qué está pasando. ¿Hay un problema en las importaciones o es que hay un problema en la distribución del medicamento? ¿Hay un problema en las negociaciones que se hacen con los dispensadores? ¿Ya? Sí. Doctor Castaño, una persona como yo que tomo antidepresivos, ¿a qué estaría abocado si mañana ya no los consigo? Ay, esa pregunta, mire, lo que yo les digo a los pacientes, lo primero que uno tiene que hacer es ir a denunciar, ¿sí? Ahí sí le digo, sálgase el apellido, lo que sea, pero usted tiene que ir a denunciar, poner la queja, porque es lo primero que se debe hacer. Segundo, si entra en una crisis, inmediatamente tiene que consultar, ¿ya? Imagínese una persona que tome un antidepresivo y un medicamento que le ayuda a dormir. Si normalmente nosotros no dormimos un día y el otro día uno amanece un poquito como de mal genio o fatigado, ahora un paciente con una depresión o con una ansiedad, si no duerme al otro día está mal, ¿ya? No quiere trabajar, no le provoca hacer nada, todo el día irritable, mal geniado. Entonces, ¿qué es? Consulta inmediatamente. Y infortunadamente, pues toca irle haciendo un ajuste con un medicamento disponible, que no es lo ideal, obviamente, pero pues nos toca eso. Y hay casos como en los niños y adolescentes que no hay, o sea, no hay cómo cambiar ese medicamento, como los estimulantes. Sí, pero distinto de esa consecuencia, por ejemplo, en el caso mío de ansiedad, Sí. Es decir, ese cambio de un medicamento a otro, que como usted dice, pues hay que ajustarlo, ¿qué va a generar en mí? Primero, claro, ahí donde, por eso le digo yo que eso no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Qué le va a generar? Porque un medicamento le puede dar, por decir algo, le baja la presión, pero otro medicamento le puede aumentar el colesterol, porque como los medicamentos tienen diferentes efectos adversos, entonces a usted le va a generar efectos adversos al nuevo medicamento. Puede que no se adapte a ese nuevo medicamento. Entonces, esos son puede que le genere, si el medicamento lo está usando para la ansiedad, puede que el otro medicamento no sea tan efectivo. Entonces, le va a generar, es un empeoramiento de la enfermedad. Y algo que nosotros llamamos que son años o días de vida perdidos por la enfermedad, ¿sí? Que son el periodo de tiempo que debido a la enfermedad uno pierde en la vida, ¿sí? Y se le van a aumentar esos días o esos años de vida perdidos secundarios a la enfermedad. ¿Sí? Sí, doctor Castaño, cuando usted dice una persona que necesite estos medicamentos debe salir a denunciar, ¿es hacer qué, en público o en privado? Yo digo que primero hacerlo en público y en privado. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo estas solicitudes en el Consejo Nacional de Salud Mental porque tenemos un vocero allá. Ya se hizo. Ahorita ya hicimos algo más público porque necesitamos que vaya siendo más eco. Entonces las personas que tienen que hacer, si no me prestan un servicio, tengo que ir a denunciar. Oiga, no me están dando el medicamento, ¿qué es lo que pasa? Son medicamentos que son de uso crónico, que no son tan costosos como los medicamentos biológicos o medicamentos de las enfermedades huérfanas, pero que van a afectar directamente el bolsillo del colombiano, sí, porque usted lo tiene que estar tomando, claro, todos los días. Puede ser un poco más económico, pero si usted lo tiene que gastar todos los días, ahí le va a afectar su bolsillo. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que ir a hacer las quejas, vale, ir a las EPS, a las clínicas. Las enfermedades mentales, y usted lo sabe como presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ¿han aumentado recientemente en Colombia? Sí, se viene haciendo un aumento mucho en Colombia. Hay muchos factores que influyen. Ha aumentado mucho la depresión, los casos de suicidio también han aumentado, los trastornos de ansiedad. Y son muchos factores, pues no es solamente, ahora todo lo atribuimos que a la pandemia, pero no, hay otros factores sociales, inequidades, factores biológicos que están llevando a que se nos aumente las enfermedades. ¿Tiene algo de razón su paisano, el senador de la calle, cuando dice que estamos en momento de locura nacional? Sí, pues yo creo que sí, tiene un poquito de razón en ese sentido, en que
necesitamos organizarnos, necesitamos ser más conciliadores, porque lo que nosotros vemos en el país hacia afuera, en los medios de comunicación, eso se va reflejando en la población también, ¿sí? O sea, sí, tenemos que tener familias más sanas. Mire, la unidad fundamental de una sociedad es la familia. Entonces, si desde la parte política, desde el Estado, desde todos los que tienen el acceso a la información, vemos que las cosas no funcionan bien, eso finalmente afecta a las personas que no tenemos ese acceso, claro, que vivimos más en el común, ¿cierto? Agravado ahora por este tema de desabastecimiento, de escasez de medicamentos para pacientes que tienen problemas de salud mental. Un gusto saludarlo, doctor Castaño, muchas gracias. Nada, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación para aclarar todas estas dudas. 10:06 es el presidente Mauricio Castaño, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Estás escuchando Blue Radio. ¿Y ahora qué, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Este panorama de hoy para su reforma a la salud es grave y agonizante, quizá el más grave que ha tenido la reforma que dejó radicada la exministra Carolina Corcho. La ponencia de archivo está ya firmada por 8 congresistas y hay un voto más del partido Mira que se anuncia anoche que va a acompañar esta propuesta para archivar la reforma. Marta Peralta, que es del Pacto Histórico, nada más y nada menos que la presidenta de la comisión, abrió por primera vez la puerta a construir una ponencia alternativa que recoja tanto las opiniones de los reclamos de oposición e independiente, también las opiniones de senadores oficialistas y, claro, el corazón o la columna vertebral de lo que propone el gobierno. Pero para eso el gobierno tendría que ceder y nada parece sonarle al presidente menos que ceder algo de lo que él llama es la salida a la crisis financiera de la reforma a la salud. Quizá por eso el presidente Petro amenaza con actuar con los instrumentos que tiene, es decir, ordenar el giro directo o los centros de atención primaria por decreto, que sería un camino que analiza el gobierno. Metro va y Metro viene, propuestas que se lanzan y estudios que llegan, como el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratado por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que precisamente le pidió a la Sociedad de Ingenieros que evaluara los cambios que propone el presidente Gustavo Petro y cuyos resultados presentó el día de ayer el jefe de Estado en compañía de su ministro de Transporte, William Camargo. Estudio no muy favorable para los planes del primer mandatario, quien, para no rajarse como Jalisco, lanzó una alternativa mixta para dicho proyecto y con base en ese estudio de la Sociedad de Ingenieros, soterrar o enterrar una parte de la primera línea del metro, desde la estación Antonio Nariño hasta la calle 72 por la carrera 13, tramo que según el presidente debería ser subterráneo y no elevado, alegando que traería beneficios a largo plazo en términos financieros y también en tiempos de desplazamiento, por cuanto estaría dispuesto incluso a ayudar a financiar dicha alternativa híbrida y, sin embargo, si se hacen esos cambios. No obstante, es consciente el presidente que la decisión final recae en última sobre... 9:09 a.m. Esta es Gracie, sí. Sí, señor Néstor. Esta es Gracie, que acaba de cantar Sold Out en su concierto que va a ser este viernes, para que no digan que no les avisamos con tiempo. En Bogotá ya no pueden comprar las entradas, pero por lo menos pueden estar pendientes en las redes sociales y demás de cómo le va. Más de 10.000 entradas vendidas. Concierto de Gracie, sí, Movistar Arena en Bogotá. Este viernes. Sí, señor. Entradas. Gracias por informarnos. ¿No le Para gusta? Que no nos pase lo que nos pasó con Laura vea qué les pasó con Laura Pausini, sí, señor. Pero cuenta cuando ya está sold out el concierto. ¿Cuándo se vendieron? Se vendieron rápido, vea, 10.000 entradas, este concierto que ella va a hacer con su alter ego llamado Yeliana. Es Gracie y Yeliana en una experiencia cinematográfica en el Movistar Arena. No conozco a Yeliana. ¿Quién es Yeliana? Yeliana es su alter ego, es su otra personalidad. Es ella misma, pero con cabello corto. Su alter ego. Pero eso es porque ella en la vida real se llama Gracie Yeliana. Correcto, entonces ya... No es que sea otra persona, es Gracie con Yeliana. Exactamente, sí, señor. Soy graceólogo, así que... Padre, la vio anoche en La Voz. Ojo con Linero. Ay, Dios. Ojo con Linero, porque se puede poner la más celoso. Inteligente, la más capaz, porque a mí me gusta su manera de pensar, su manera de expresarse.
A usted hasta ahí le llegan los votos, ¿no? Los votos de pobreza y de castigo. ¿Voy a guardar esta grabación? ¿Sí? ¿Te parece? Son las 10 de la mañana, 10 minutos. Perdóneme, padre, que ahí, Diana, ya regreso. Una noticia de última hora. Le acaban de negar la libertad a Salvatore Mancuso por su condición de gestor de paz. Dice la juez que puede ser sí gestor de paz, pero todavía metidito en la cárcel. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Pues mire, resalta el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla que no tiene coherencia la petición que hace la defensa de Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que en este momento Mancuso Gómez no hace parte de ningún grupo paramilitar, por lo cual no puede ser beneficiario con esta figura de gestor de paz. También señala que resulta errado el argumento de la recuperación de los bienes, ya que este tema podría hacerlo desde su reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá. Y señala finalmente el magistrado de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla que no resulta coherente decir que Salvatore Mancuso tiene una supremacía o un mando sobre grupos paramilitares, ya que si eso fuese así tendría que iniciarse, por el contrario, un trámite de incumplimiento en su contra tras los compromisos que él ya había adquirido ante Justicia y Paz de no volver a delinquir. Es por estas razones que el Tribunal de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla le niega la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz, Néstor. De la mañana, 12 minutos, noticias de la música y el entretenimiento con Diana Medina. Le tengo otra noticia importante que nos va a hacer pasar un poquito el tiempo, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo en el año 2003, Néstor, por esos años? Estaba rumbeando. ¿Sí? Ah, bueno. No, pues, ¿qué iba a estar haciendo? Pues, es que vea, se lo cuento rápido porque... Lo mismo que hago en el 2024. En el año 2003 se lanza una canción que se llamaba Fotografía, que fue la última vez que Juanes y Nelly Furtado habían estado juntos. Pues después de 21 años vuelven con esta canción que usted está escuchando de fondo, que se llama Dalí y Gala. Gala y Dalí. Dalí, sí señor, no, perdón. Gala y Dalí. Dalí es el pintor español y Gala era su esposa. Era la mujer. Va este dueto de Nelly Furtado y Juanes a presentar esta canción y además recuerde que Juanes viene con gira de conciertos en Colombia que empiezan el 16 y acaban el 25 de mayo. ¿Canción ya lanzada? Esta es una canción que van a lanzar el 28, señor, el 28 de este mes. Noticia económica a esta hora, Víctor, 10 de la mañana, 13 minutos. Con la apertura de los mercados, dólar cayendo 8 pesos, 3.911 pesos cotización promedio, dólar también bajando frente a las principales monedas en el mundo, 0,13%, petróleo Brent subiendo con fuerza, cerca de un 2%, ya casi llegando a los $84 por barril, y en América Latina de lo que más se habla es de la inflación en Argentina, el mayor dolor de cabeza de esta quebrada economía o una de sus mayores mortificaciones, y la inflación mensual, Néstor, allí se está desacelerando. En diciembre fue del 25,5%, en enero 20,6% y en febrero ya fue del 13,2%. En parte por esa desaceleración mensual, el Banco Central argentino empezó a bajar duro las tasas de interés. Sin embargo, por unos efectos estadísticos, en el acumulado anual a febrero, la inflación ya supera el 276%, la inflación más alta del mundo todavía. Para vivir en felicidad necesitamos vencer 3 actitudes dañinas. Pensar solo en nosotros mismos, que lo llamamos egoísmo. Creer que somos el centro del universo, que lo llamamos egocentrismo. O adorarnos a nosotros mismos, que lo llamamos egolatría. Necesitamos aprender a valorarnos, aprender a relacionarnos con nuestra esencia, pero a generar relaciones solidarias, a saber compartir, a saber salir de nosotros mismos para ayudar a los demás. Quien quiera ser feliz tiene que entender que la felicidad es un evento social, es un evento donde estamos todos comprometidos. Tú no puedes ser una persona feliz si a tu alrededor hay gente infeliz.
Ellos van a poner demasiados obstáculos para la elaboración de tu proyecto de vida. Por eso tienes que salir de ti. Tienes que ser capaz de dar generosamente, de ser auxiliador, de ser alguien que respeta al otro, de ser alguien que con sus recursos existenciales contribuye a que los demás tengan y puedan realizarse. Hoy te invito a salir del egoísmo, de la egolatría, del egocentrismo. Hoy te invito a vivir solidariamente y a dar lo mejor para que todos gocen la vida. Tú sabes. Muy caliente debate que terminó casi a la medianoche en el Congreso de la República, en donde hubo dos debates. Por un lado, moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el otro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No se va a caer ninguno de los dos, pero ambos debates demuestran las quejas de un amplio sector del país alrededor de esos temas, salud y defensa. El tema de inseguridad produjo el agarrón entre el citante J.P. Hernández y la senadora María José Pizarro, que terminaron ella diciéndole a él que era un perro rabioso, él intentando crear algún hecho político alrededor de unas fotografías. El problema no ha sido la guerra, sino decisiones del Ministerio de Defensa colombiano. Esa fue la explicación a modo de desmentido de la embajada rusa para lo que está ocurriendo con los helicópteros Mi-17 que están en tierra por falta de mantenimiento, producto de una decisión de marzo del 2022 de suspender los dos contratos firmados con Nazca SAS, motivándole la preocupación que tienen por la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para su mantenimiento. Rusia anticipa que desde el año pasado le han ofrecido diferentes alternativas al gobierno Petro, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano e incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que de momento haya alguna respuesta por parte del Estado colombiano. Es decir, no es cierto que Rusia haya dicho que no puede mantener esas máquinas, pero lo que es cierto es que no hay interés en solucionar el asunto para evitar que progresivamente hasta el 2026 todas las máquinas, las 20 que tiene en poder el Estado colombiano, queden en tierra por falta de mantenimiento. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora son las 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. El presidente Putin, que está a 2 días de las elecciones presidenciales en Rusia, anuncia esta mañana que va a desplegar tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia, otro de los países OTAN amenazado esta mañana en esa frontera porosa con Rusia. 10:18 desde Europa. Enrique Rodríguez. De hecho, es uno de los países que se acaba de incorporar a la Alianza Atlántica junto con la vecina Suecia. Lo que pasa es que Suecia sí tiene una frontera terrestre con Rusia, pero la de Finlandia es mucho más larga. Son casi 1.300 kilómetros. Así que Vladimir Putin, el mismo día que ha amenazado a Occidente con una guerra nuclear, ha asegurado que va a desplegar tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia. Ha criticado al gobierno de Helsinki por haber cambiado su estatus de neutralidad y haberse pasado al bando de la Alianza Atlántica. Y ha dicho que esto evidentemente va a tener malas consecuencias. Antes no había problemas, ahora dice lo sabrá. Hablando en futuro, dice que se va a crear un distrito militar en Leningrado y van a concentrar allí ciertas unidades militares, o aunque no ha precisado cuántas. Los analistas señalan que Moscú se propone reforzar su flanco noroccidental, especialmente la región que rodea la segunda ciudad del país, San Petersburgo, que se encuentra apenas a 300 kilómetros de la capital finlandesa de Helsinki. Además, esos mismos expertos señalan que la incorporación de los históricamente neutrales Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica es seguramente la mayor consecuencia de la invasión militar de Ucrania, la mayor consecuencia geopolítica, y que evidentemente coloca a Rusia ahora sí completamente rodeada por el flanco este de países de la Alianza Atlántica, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cómo interpretó la Corte la presencia de manifestantes con banderas del M-19 el pasado 7 de febrero?
Eso fue lo que contestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. En lo personal, cuando yo vi ondeando esas banderas, fue un mensaje que como juez de la República me dolió profundamente, porque vi un mensaje como de falta de reconocimiento y de perdón. De falta de reconocimiento y perdón de los hechos ocurridos en el año 1985. Del holocausto del Palacio de Justicia. Sí, claro, es que el M-19, que también son muy imprudentes, ¿o no, doctor Chaverra? El M-19 que se tomó el mayor ataque en la historia de la Corte Suprema de Justicia. Verdad es de todos. 10:21, les actualizamos las noticias. En esta mañana de miércoles, el presidente Petro está lanzando nuevos cuestionamientos al Congreso a propósito del hundimiento de su reforma a la salud. Catherine Arias. Néstor, buenos días. A esta hora el presidente Gustavo Petro hace una férrea defensa de su reforma a la salud a propósito de lo que está ocurriendo con el virtual hundimiento del proyecto. Insiste el mandatario en cuestionar a las EPS, señalándolas de quedarse con millones de pesos del erario que, dice él, se han perdido porque los médicos y enfermeras reciben bajos salarios, y reitera que el objetivo de la reforma es eliminar los intermediarios. El presidente cuestiona al Congreso y los acusa a los legisladores de recibir dinero de intermediarios privados para financiar sus campañas, y dice que por esos intereses quieren impedir la reforma. Recordemos, Néstor, que el presidente Gustavo Petro ha sido claro en que su gobierno no va a desistir de la reforma a la salud y que de ser necesario entrarán a actuar. Por ahora, el camino que más le suena al gobierno para salvar la reforma es apoyar la ponencia alternativa que se radicará a más tardar el viernes. 10 de la mañana, 22 minutos. Gracias a Catherine Ávila. Y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, comparece esta hora ante la Procuraduría en desarrollo del proceso disciplinario, recordemos por la polémica frase del cambio en primera en su momento a favor de la campaña de Gustavo Petro. El exalcalde se defiende y asegura que la Procuraduría no es su juez natural. Rocío Franco. Hace algunos minutos llegó aquí a la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien comparece a audiencia pública dentro del proceso disciplinario con pliego de cargos en su contra por lo que se ha denominado el cambio en primera, manifestaciones que hizo a través de sus redes sociales que insinuarían, según el Ministerio Público, la campaña que le venía haciendo al entonces presidente Gustavo Petro, que según el Ministerio Público utilizaba este tipo de manifestaciones. Daniel Quintero ha hablado con Blue Radio y señaló que él está confiado en que este proceso va a salir adelante debido al último pronunciamiento que hizo el Consejo de Estado, que no se puede procesar por parte de la Procuraduría a funcionarios de elección popular. Esto ha dicho al ingreso de la audiencia. La convencionalidad, o más bien el proceso está por fuera de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia se comprometió a que las autoridades administrativas no iban a quitar los candidatos de la presidencia del camino utilizando entidades que son administrativas, como la Procuraduría. Se espera en algunos minutos el pronunciamiento ante la Procuraduría delegada por parte de Daniel Quintero con respecto a una eventual nulidad de todo este proceso. Muchas gracias, Rocío. Y también inicia el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leiva por el escándalo de los pasaportes allí en la Procuraduría. Y hablando de la Procuraduría, el pastor Alfredo Sáez será investigado por esa entidad por el millonario contrato que tuvo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, mientras Olmedo López estuvo al frente de este organismo. Miguel Garzón. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos por las presuntas irregularidades presentadas al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios suscrito con el pastor Alfredo Rafael Sade Vergel. Al parecer, el pastor Sade habría presentado el mismo reporte de actividades que fueron realizadas por otro de los contratistas de la entidad para así justificar sus acciones cumplidas para la UNGRD. Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó copia del contrato suscrito por Sade, los estudios previos elaborados, la dependencia a la cual se encontraba adscrito y los informes de actividades rendidos y de supervisión de la ejecución de los contratos. Hay que recordar que el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dijo acá en Mañanas Blue que iba a analizar los contratos y el despido de quienes estuvieran involucrados en hechos de corrupción, como el del pastor petrista Alfredo Sade, que recibió 257 millones de pesos por aportar asesoría a la entidad. Estás escuchando Blue Radio.
Recordemos primero que esta respuesta del canciller encargado Luis Gilberto Murillo es particularmente el anuncio de Estados Unidos de recursos de asistencia para Colombia en el año fiscal 2025. La cifra propuesta por el gobierno Biden fue de $413 millones, un poco más de eso, una cifra que no solo es una reducción de alrededor de $30 millones frente al año anterior, sino que es la cifra más baja que el presidente Joe Biden ha propuesto en cooperación para Colombia y cuya reducción fue fundamentalmente en los rubros de lucha antinarcótica, reduciendo frente al año anterior de $160 millones la propuesta de Biden frente a $135 millones que proponen en esta ocasión. Pues en las últimas horas el canciller encargado, quien de hecho se encuentra en Colombia, estaba saliendo de una sesión en la Comisión Segunda, reaccionó de manera positiva a esta cifra, destacándola. Escuchemos. En Estados Unidos, primero estamos en un año electoral con un Congreso muy dividido y la administración decide hacer una solicitud bastante robusta de apoyo a Colombia, teniendo en cuenta que tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, pero es una... Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10 de la mañana, 26 minutos. Iniciamos con información de nuestras regiones. La Asamblea del Huila le exigió al ministro de Defensa y también al presidente de la República, Gustavo Petro, tomar acciones urgentes ante los hechos de extorsión y los atentados que se han registrado en las últimas horas contra establecimientos de comercio en esa región del país. El reporte está ahora con Julio Díaz. Preocupados se pronunciaron los diputados del Huila ante los hechos de inseguridad y de extorsión que se han venido presentando en el departamento, donde presuntos grupos armados residuales le están exigiendo dinero a comerciantes, cafeteros y ganaderos. El diputado Rodrigo Lara Sánchez le hizo un llamado al gobierno nacional tomar acciones urgentes para contrarrestar los hechos de orden público que afectan la tranquilidad de los huilenses. Ese es el llamado que hacemos al ministro de la Defensa, que hacemos también el llamado al señor presidente de la República para que se tomen acciones, para que se fortalezca la policía, para que se fortalezca el ejército, para que se desarrollen más acciones que busquen la tranquilidad y la paz en nuestro municipio de Neiva y en nuestro departamento del Huila. Es importante mencionar que en menos de 20 días, 5 establecimientos de comercio en Neiva y en otros municipios han sido blanco de acciones terroristas con artefactos explosivos. Entre tanto, en el sur del Cauca, más de 180 campesinos que salieron desplazados no han podido retornar a sus viviendas tras los fuertes enfrentamientos que hay en la zona entre grupos al margen de la ley. John Jairo Astudillo. Pues la situación de orden público sigue siendo compleja en el municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca, donde más de 180 campesinos no han podido retornar a sus territorios ante los fuertes combates que se han venido registrando entre un grupo armado ilegal y tropas del Ejército Nacional. Las autoridades manifiestan que no hay garantías para que estas familias retornen a sus lugares de origen. Habla Ángela Carrasco, directora de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca. La situación del municipio de Balboa está delicada, porque nosotros hasta la semana pasada, pues en el Comité de Justicia Transicional se determinaron que habían 2 hechos victimizantes. Uno que es el confinamiento y el otro el desplazamiento. Por su parte, las familias desplazadas continúan haciendo ese llamado urgente al gobierno nacional y departamental para que se brinden ayudas humanitarias que ayuden a mitigar esta delicada situación ocasionada por el recrudecimiento del conflicto armado. Este martes no fue un buen día para el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia política, teniendo en cuenta el inminente hundimiento de su proyecto de reforma a la salud en el Senado, la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, 2 duros debates de moción de censura a sus ministros de Salud y de Defensa en el Congreso y el golpe de realidad que significó reconocer por primera vez que no será posible cumplir su sueño de hacer subterránea la primera línea del metro de Bogotá, teniendo en cuenta que hay de por medio contratos firmados y una ejecución cercana al 31%, y que al final la palabra la tendrá el alcalde Carlos Fernando Galán, quien dice el metro no tiene reversa, y dijo, de hecho, en 2 años empezarán las pruebas con los trenes para llevarle una realidad de transporte a los bogotanos. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Se acaba todo el tema, la pesadilla alrededor de la elección de la nueva fiscal, y ya ve usted, cuando presenten la demanda de que la terna y que el Consejo de Estado